que ya veo que Jorge está conectado, Jorgito y Marta, pero bueno, en primer lugar, gracias a los dos por invitarme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Gracias, Marta, gracias a ustedes por invitarme. Quisiera saber si me escuchan bien, si el audio está bien. Eh, sí, confírmenme con un texto que sí, que me escuchan. Ok, perfecto, Jorgito. Entonces estamos en el aire. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Es un poco incómodo así sin un moderador, ¿no? Que es decir, que podamos hablar, intercambiar, pero bueno, con los textos acá nos comunicamos. Ok, entonces, bueno, estoy acá en New Jersey, al otro lado del Hudson, acá al otro lado de New York. Como ustedes saben, New York es el epicentro ahora mismo del COVID-19 y yo estoy bastante cerca. New Jersey es el segundo estado que peor está. Pues, llevo 15 días acá encerrado, así que es lo más difícil de todo, el encierro este de 15 días, que no se sabe hasta cuándo. Y entonces, muchas gracias por invitarme porque es una posibilidad de intercambiar con ustedes, un tipo de lectura poco inusual, con esto de las redes y demás, pues es una nueva forma y gracias a eso, pues en estos momentos especiales del COVID, pues es lo mejor que podemos hacer. Yo quiero, no sé si le parece bien que lea un primer texto. Ajá. Si quiero comenzar, me dijeron que me están escuchando. Quiero comenzar, voy a leer primero dos poemas que de lo poco que he escrito, de los 5 años que llevo acá en Estados Unidos. Realmente no he tenido mucho tiempo para la escritura, entre estudios y demás. Y entonces este poema lo escribí hace 2 años aproximadamente. Yo hacia Wyoming, un viaje de 2 días en bus, casi sin dormir 2 días. Un viaje maravilloso porque conocí medio Estados Unidos, pero bastante agotador. Entonces iba una noche, una madrugada en el bus por las grandes llanuras del centro y había una tormenta en la zona, saben, donde hay muchos tornados y demás, y me hizo recordar lo primero que hizo recordar fue el Mago de Oz, ¿no? La historia del tornado y demás, pero me hizo recordar también las noches de tormentas en Cuba, los ciclones, sobre todo cuando era niño, la familia reunida, casi siempre sin electricidad, y escribí este poema en el bus mientras iba pasando por la tormenta. Se llama Bajo el cielo de Kansas. Hoy, bajo una imponente tormenta sobre el cielo de Kansas, he recordado la noche de mi infancia, unas noches lejanas, bajo otras tormentas que el desgaste de la memoria ha vuelto apacibles. Toda la familia reunida bajo la tímida luz de un farol o algunas velas. Toda la familia, solo escuchando el sonido incesante de la lluvia sobre las tejas de barro y los truenos en la alta noche. Me parece ver sus rostros, ahora que sobre el cielo de Kansas una fría tormenta ha agitado los recuerdos, los rostros de mis primos, de mis tíos, los rostros de mis abuelos, mis padres y mi hermano, sombras indecisas bajo la tímida llama, esas sombras cada vez más ausentes y dispersas. Gracias. Este poema es un poema que escribí, como dije, hace 2 años, total escrito acá cerca de, quizás, yo creo que no llegan a 10 textos. Yo que en Cuba siempre estaba escribiendo, bueno, eh, no había mucho más que hacer tampoco, ¿no? Y entonces pues acá entre el inglés, la universidad, estoy terminando una maestría y demás, no he tenido ni tiempo ni mucha cabeza realmente para escribir. Espero que en un futuro, cuando ya me estabilice un poco más, cuando termine los estudios, pues retomar un poco la escritura, quizás no con tanto fervor como en Cuba, que tenía mucho tiempo, por lo menos para eso tenía tiempo, pero sí retomar. Tengo 2 novelas inconclusas y otros proyectos que no he terminado. Entonces quiero leer otro poema de los que he escrito acá.
estando acá, deja ver si lo, no sé si lo imprimí. Oh, no. Pensé que lo había impreso, pero no. No, entonces voy a leer un mini cuento para variar. A ver, tengo algo por acá que me escribió. Ok, ¿cómo compartes el tiempo de científico con el tiempo de poeta? Bueno, ojito, yo siempre he pensado que para escribir, realmente yo era primero científico antes que poeta. Es decir, desde niño me gustaba la astronomía sobre todo, la ciencia en general, me gustaba la ciencia, pero sobre todo la astronomía. La literatura comenzó como quizás en la secundaria fue así, comencé a escribir poemitas estos de amor para regalar y demás, poemitas estos super cursi, onda Buesar, es decir, salvando la diferencia, es decir, ojalá fueran como Buesar. Y ya como 10 años después, mucho tiempo después, fue que comencé, como digo, a escribir en serio, a tomármelo en serio. Y he mantenido las dos cosas. Yo siempre he considerado que para escribir el narrador o el poeta tiene que leer de todo. Es decir, yo conozco muchos poetas, narradores, sobre todo poetas que solo leen poesía. Yo no consigo eso, es decir, uno tiene que nutrirse de todo, desde las noticias, la economía, la ciencia, para escribir, porque si no eres un ignorante, es decir, leyendo solamente poesía puedes tener un estilo o aprender a un ritmo, pero ¿de qué vas a hablar? Es decir, y lo otro vivir, por supuesto, es decir, hay que escribir, hay que leer mucho y yo creo que también vivir, es decir, conocer la vida un poco para saber de qué se escribe. Y entonces pues no, acá tengo menos tiempo todavía, ya digo, entonces son mis dos grandes pasiones, la ciencia, sobre todo la astronomía y la literatura. Entonces aunque uno tenga muy poco tiempo, acá sobre todo al principio que era mucho trabajo, ya he logrado, ¿sabe?, conseguir un trabajo mejor, con tiempo libre, pero sobre todo al principio uno tiene que tener prioridades, pero después de eso yo he buscado mi espacio para la literatura, para la ciencia, para la astronomía, porque si no, no tiene sentido, es decir, vivir económicamente mejor o bastante mejor, pero no tener tiempo para los hobbies de uno, para lo que uno realmente le gusta, pues entonces no tiene realmente sentido, ¿no? Entonces uno siempre busca su tiempo para lo que uno le gusta. Entonces quiero leer un mini cuento que escribí hace años, estaba publicado en Cuba. Se llama Ser Original. Vamos a hacer algo absurdo. ¿Para qué? Para ser originales. ¿Y para qué ser originales? Para ser diferente a los demás. ¿Y eso para qué? Porque es importante no parecerse a otros. No entiendo. Bueno, no importa. Lo hacemos. ¿Qué? Chica, algo absurdo. No, es mejor hacer el amor. ¿Tú no entiendes que eso lo hace todo el mundo desde siempre? Es que a mí me gusta, pero no es absurdo ni original. Vamos a suicidarnos. Chica, eso es más viejo que hacer el amor. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos a creer en la política. No, eso no. ¿Por qué? Eso no es absurdo. Sí, pero ya existe gente que cree en esas cosas. Pero de mentira. Nosotros vamos a creer de verdad. Algunos creen de verdad, pero esos son unos estúpidos. Entonces nosotros seremos estúpidos también. No, ahí radica el absurdo. Seremos dos individuos inteligentes. No, piensa otra cosa, eso es muy difícil. Bueno, entonces vamos a matar a una vaca e irla a vender a la estación de policía. Mejor una persona. Pero eso no es absurdo. Muchachos, le decimos que es carne de res. Te repito que no es absurdo. Cuando se den cuenta que es solo carne humana, nos sueltan y ya. Mientras crean que es de res, pensarán que es absurdo. Después le decimos que es humana para que nos suelten, pero mientras tanto seremos originales. Bueno, ¿y a quién matamos? No sé, a un inútil. Ya sé, a un funcionario. Pero matar a un funcionario no es absurdo. ¿Y entonces a quién? Vamos a convencer a alguien. ¿A quién? A cualquiera. Siempre sobra gente que está dispuesta a morir por cualquier causa. Oiga, señor, ¿me permitiría usted que lo mate?
No te hizo caso. Señorita, necesito que se deje matar un momento. Nada, mira, esto no será tan fácil. Perdón. Nada, mira, esto no será tan fácil. Bueno, mátame a mí. Si te mato no harás nada absurdo, sencillamente te morirás. Entonces córtame un brazo o una pierna. Mejor la pierna. No, esa no. Mejor la izquierda. La derecha tiene un esguince. ¿Y eso qué? Si vamos a vender carne que sea de primera. Tienes razón. ¡Ah! ¿Te dolió? Algo. ¿Tienes que ir al hospital? Perdón. ¿Tienes que ir al hospital? No, hazme una mordaza. Si voy al hospital antes de vender la carne, la policía se va a enterar. ¿Y a cuánto la vendemos? Barata. Tiene que ser bien barata. ¿Y eso por qué? Para que sea más absurdo. Yo prefiero venderla a buen precio. El dinero siempre hace falta. Oye, que no. Sí, acuérdate que yo soy la que daré la cara a la policía. Pero resulta que yo doy la pierna y la vendo al precio que me dé la gana. Pero yo soy la vendedora. Así, pues a ver, devuélveme la pierna, no la voy a vender. Coge, métetela por donde mejor te quepa. Tú eres un cojo imbécil. Y tú nunca vas a hacer nada original. No sé si soy yo bien. ¿Se pudo oír todo el cuento? No sé si si están conectados, si me están oyendo. Ok, sí veo que... Esto fue un cuento que escribí ya hace unos cuantos años. Fue premio Dinosaurio, creo que 2018, 19, algo así. Y sigue siendo uno de mis cuentos preferidos. Necesariamente no es el que más me gusta, pero es uno de los que más disfruto. Público y demás. Siempre es bien recibido en las lecturas en público. No, no, no. Ok, sí, yo me imagino que por eso pregunto, porque sé que a veces la conexión es un poco complicado y por eso trato de leer, es decir, un poco pausado, pero no sé si, no tengo las referencias, si me están oyendo bien. Entonces no sé si tiene alguna pregunta o algo así, o leo otro poema. ¿Leo otro poema o alguna pregunta? Ok, entonces voy a leer un soneto. No acostumbro a leer a escribir mucha poesía rimada, sonetos, décimas, pero de vez en cuando lo hago más bien como un ejercicio. Hay una pregunta de Marta. Además de la literatura, ¿qué estás haciendo para aliviar esta cuarentena? ¿Te resulta? Bueno, realmente no estoy haciendo mucho de literatura, increíblemente. Es decir, yo digo, bueno, voy a estar no sé qué tiempo acá encerrado y voy a aprovechar y leer bastante, por lo menos. Si no escribir, por lo menos leer bastante. Tengo varios libros acá. Hace un tiempo que empecé a leer, quizás hace 3 años, comencé a leer los clásicos es decir, de americanos o en su idioma original, y tengo varios libros pendientes ahí que por falta de tiempo no he podido leerlos. Pero los primeros días realmente tenía la cabeza muy mal con esto del coronavirus, incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar. Preocupado sobre todo por mi gente en Cuba, más que acá, porque acá está peor, pero sí, acá yo estoy encerrado, puedo comprar todo online, me pagan, entonces tengo mi familia en Cuba, mis niños y demás, y yo los primeros días era comunicándome con ellos, dándole instrucción lo que tenían que hacer y demás, y no tenía. Después creé, no sé si Jorgito lo ha visto, una página se llama Coronavirus Info Cuba en Facebook, un grupo para informar, es decir, como en Cuba hay poca conexión, pues para informar medidas y demás a la gente que le interesara en Cuba, con datos científicos que no fueran, es decir, sabe que en la tele aparece de todo tipo de información.
Y lo otro es que he estado con la universidad la estoy haciendo online, la maestría, estoy haciendo la tesis, no he tenido mucho tiempo para leer y demás. Y la bolsa también, estoy en la bolsa de valores y en estos días ha sido una locura y he estado tratando de no salirme y de cuando tengo tiempo pues compro, vendo algo para seguir. Y por la noche lo que hago ya cuando no cerca de la madrugada pues ya estoy cansado de pensar en el coronavirus y demás, pues me pongo a ver documentales que son un poco más, o películas que no, no tengo cabeza realmente para leer o para escribir. Espero que si esto continúa pues y ya adelante toda la universidad pues me ponga a leer y escribir y adelantar por lo menos aprovechar el tiempo. Pues entonces quiero leer un soneto. Decía que no escribo muchos sonetos, tengo entre sonetos y décimas creo que no llegan a 20. Las décimas que he escrito no me gustan mucho, realmente no me gusta mucho la décima. El soneto me complace un poco más, pero casi siempre lo hago como un ejercicio, es decir, más que por inspiración, como el resto. La poesía normalmente no, siempre la escribo por inspiración, pero el soneto es un poco más por ejercicio, sí, sentarme, voy a hacer un soneto y pensarlo como casi como escribir narrativa. Entonces este soneto se llama Close Up. La patria es Sara, nunca pedestal. La novia de David es una gorda, inverosímil, el Che es una postal carísima con la imagen de corda. Nuestra justicia es ciega, también sorda, ciega y sorda la vieja del portal. Sino y también daremos cal a las aceras para el acto, borda y borda la ancianita en el sillón, un gran mantel que venderá en la plaza. Alguien llega, compra una calabaza para el almuerzo, entra el comunistón. Close up, David lo mira, se desplaza la cámara, el tipejo, maricón. Le grita Diego y me ilumina ahora el faro, mientras veo a dos lesbianas besándose en la boca y la demora, en la cola del Copedia. Habanas, nuestras que cada cual odia y adora, ciudad siempre inocente y pecadora. Qué sencillo mirar tras las ventanas del Coiba, tu oscuridad lejana. Qué sencilla la limosna, creernos, buenos tan buenos y después comernos, exquisitas langostas, fumar puros, habanos, qué sencillo mientras tal edificio se derrumba o más cual calle se inunda de excrementos, muros. Okay. Tengo unas preguntas acá. Jorito me pregunta, oye, ¿qué hay con la literatura infantil? Ya que tienes varios premios a esta categoría, que siempre han sido polémicas en la isla. Yo realmente no he escrito mucho, es decir, de lo menos que he escrito es literatura infantil. Publicado libro como tal, tengo uno solo. Tengo textos en antologías y demás, en revistas. Pero libros uno solo, fue premio Pinos Nuevo año 2009 creo, 2008, 2009. Y fue un libro que escribí, es decir, yo nunca, no que no me gustara, sino que como que subestimaba un poco la literatura infantil y me di cuenta que era que yo no la entendía, es decir, que no me era fácil escribirla y por eso quizás un poco la tenía subestimada. Un día de pronto me da por escribir una noche, por escribir un poema infantil y de pronto otro y realmente el libro lo escribí en 3-4 noches, no fue ni siquiera 3-4 días, 3-4 noches seguidas. Escribí todo el libro, fue como que tenía algo sin quizás pendiente, ¿no? Y de pronto salió todo. Cuando aquello mi niño, el varón, que es mi hijo más grande, cuando aquello tenía un año, menos un año, y quizás fue eso, sí, el hecho de ser padre, pues de pronto desencadenó esa escritura. Al punto que cuando 4 noches dije, bueno, pero escribir literatura infantil es muy fácil. Cuando necesite ganar dinero, pues voy a escribir un libro en 2 o 3 días y ya. Es decir, lo digo así sinceramente, fue lo que pensé, una idea muy estúpida, pero fue lo que, es decir, lo vi tan fácil. Después de eso no he podido escribir como aquella vez, es decir, he escrito algún poema suelto, algún cuento, comencé una novela que no he terminado, pero no me ha sido como esa vez. Entonces, a partir de ese momento aprendí a respetar más la literatura infantil.
aunque confieso que no tengo muchos libros infantiles entre mis preferidos. Incluso desde niño leía más ciencia ficción y ciencia en general, por ejemplo, que libros de literatura infantil. Pero sí tengo libros como El Principito, que para mí es para todas las edades, como eh, no sé, La Edad de Oro es un libro excepcional, aunque hay cosas que no me gustan de la Edad de Oro, Pipa en medias largas, pero no tengo en general muchos libros. Bueno, por supuesto El Mago de Oz, pero no soy muy, es decir, en general no es, la literatura infantil no es ni mi fuerte para escribirlo, ni tengo muchos libros de literatura infantil entre mis preferidos. Entonces quiero, ya que mencionas lo de la literatura infantil, acá tengo, este es el libro que fue Premio Pinos Nuevo, no dice el año acá, 2009 creo. Muy agradecido a gente nueva porque la edición me gustó muchísimo. El libro incluso es a colores en el interior, que normalmente cuando aquellos no se hacían a color. Entonces, voy a leer dos poemas quizás de este libro. El primer poema, que se llama Mis juguetes. Papá, tengo unos juguetes que yo no cambio por nada. Un barco que nunca nada pues teme al agua. Un cohete que tiene miedo a la altura. Un pincel que la pintura le hace alergia a una pelota que no le gusta saltar. Un canto tan singular que no tiene ni una nota. Un globo que me pelea porque no quiere dar. Bailar el trompo pues se marea. Tengo también un soldado que la guerra no le gusta, una llave que se asusta si la meto en el candado, una guitarra española que de música no sabe, y, para que la historia acabe, ayer me encontré una bola que no le gusta chocar. No puedo más que jugar con estos juguetes míos, ajedrez, aunque es un lío, mi rey no quiere pensar. Entonces, hablando de décimas, pues este libro tiene algunas décimas. La décima se me da más para la literatura infantil que para adultos. Esta décima se llama 1, 2, 3, Cruz Roja es. No sé si alguno de ustedes recuerdan, es decir, que no sé si era solo de la zona de mi país, yo soy de Santi Espíritu, o era un juego que se conocía en toda Cuba, era un juego que se llamaba 1, 2, 3, Cruz Roja es. Entonces yo hago como un juego con el título y con el poema. 1, 2, 3, Cruz Roja es, que me atrapen al instante, o demuestre Rocinante que el Quijote ya no es un loco, que niegue pues que en un lugar muy distante hay un caballero andante contra los males del mundo, porque yo también confundo los molinos con gigantes. Son dos poemas de muestra de este libro infantil. Como le dije, no es lo que más normalmente escribo. Tengo otra pregunta acá, perdón. Sí, Jorgito me dice que él sigue la página de la que yo decía, Coronavirus Info Cuba, porque dice que solo admite datos científicos. Yo soy un poco tirano con esa página porque es decir, yo reviso cada publicación. Todo el mundo puede publicar, pero yo no la pongo, no la publico hasta que no revise, busque fuentes científicas, porque la idea es esa, que sean datos precisos, concisos, y además que la gente pueda confiar en ellos, porque sabemos que Facebook y demás está lleno de fake news y demás, y con esto del coronavirus pues aparece todo tipo de información. Entonces pues sí, Marta me dice que va a buscar la página, se llama así, Coronavirus Info Cuba, es un grupo de Facebook. ¿Recuerdas el premio Pinos Nuevos? Hay libros que escribes así de repente. Bueno, un momento, estoy leyendo los posts acá. Bueno, sí, Jorgito, hay algunos libros que he escrito es decir, no de repente, pero que me he centrado en ese libro y he tratado, porque muchas veces he estado escribiendo varios libros a la vez, poesía, novelas,
y demás. Entonces hay gente que me dice cómo puedo, yo digo que con uno descanso del otro, es decir, los ritmos son diferentes, las ideas son diferentes, y entonces cuando uno está en una etapa esa de mucha producción, de como yo estuve en Cuba mucho tiempo, es decir, escribiendo mucho, pues es una forma de descansar de un tipo de escritura, escribir lo otro. Pero así como ese libro, por supuesto, infantil, nunca he escrito ningún libro en 3 4 días. Sí, por ejemplo, tengo un libro acá, no sé si lo tengo acá, Guayos AP, es poesía en prosa, salió por Ediciones Unión, y sí lo escribí, bueno, lo escribí un año, exactamente un año, pero fue eh, metódicamente, es decir, es poesía, pero me tracé la meta de escribirlo un año exactamente, con horarios específicos cada parte del libro, porque, es decir, no voy a explicarlo, pero bueno, el hecho es que me subí a la azotea de mi casa. Yo vivo en un pueblo pequeño, se llama así, Guayos, como el libro, Guayos. Y entonces me subí a la azotea de mi casa, de ahí podía ver todo el pueblo y los alrededores, los campos y demás. Y casi siempre cuando no tenía inspiración, pues me subía con mi botella de ron o vino. Yo fabricaba vino allá en Cuba para vender ron, vino, y pues eso me ayudaba con la musa. Y escribí este libro en un año. Pero normalmente no he escrito. Los libros de poesía generalmente no han sido. Este sí fue escrito como libro. La mayoría de mis libros de poesía no los he escrito como libro. Escribo poemas, poemas, poemas y voy acumulando, y un día decido que voy a armar un libro para enviar algo, y busco entonces, y por temática, quizás yo escribo en prosa, eh, eso, y lo voy como separando por secciones, pero ya tengo cientos de poemas, y de ahí escojo cuando quiero armar un libro. Generalmente no, igual que los de cuentos, tampoco he escrito libros de cuentos pensando en un libro de cuentos. Escribo cuentos y cuentos, y cuando quiero armar un libro pienso en qué cuentos pueden ir, qué secciones puedo crear en él. Y así. Tengo otra pregunta acá. Uh, yo lo quiero para mi hija, me dice Marta. El libro infantil, bueno, yo quiero publicarlo acá porque realmente en Cuba se agotaron. Yo incluso en la feria del libro que salió, yo nunca llegó a mi provincia. Y no sé cuántos ejemplares imprimieron, ¿sabes? 500, 1000, no sé. Y los libros infantiles se venden bastante. Y más si no es que el libro sea bueno, esté bueno, pero como es a colores muy bonito y los padres le compran a los niños, pues se agotaron. Tengo 3 o 4 acá, pero quiero publicarlo en Amazon. No lo he hecho porque no he tenido tiempo. Es decir, la posibilidad está, pero no he tenido tiempo para. Tengo que buscar un ilustrador y demás, porque no puede ser el mismo libro. Y te prometo entonces, Marta, que cuando el libro esté listo, que salga en Amazon, pues te voy a regalar un libro. Lo voy a anotar acá ya hoy mismo cuando terminemos para tenerlo presente. Te prometo, cuando el libro salga, te voy a hacer llegar uno para tu hija. Deja ver entonces otra pregunta por acá. Um, ok. Yo jugaba así en Yaguajay, en la finca de mis abuelos maternos. Sí, bueno, sí, Santi Espíritu. Por eso digo que no sé si en otras regiones de Cuba ese juego se jugaba, pero cuando yo era niño, pero era un juego bastante común. Y bueno, pues de ahí salió el poema, o el juego fue la excusa, para la décima. Dice, ¿cómo ves la relación entre autor y los lectores hoy, donde cada vez leen menos? Bueno, a ver, realmente yo no soy sí, no soy un conocedor del tema, pero me preocupa mucho, es decir, como me imagino que ustedes también, los que estamos en el mundo de la literatura, ya sea como lectores o escritores o ambas cosas, que casi siempre somos, que la gente cada vez lee menos, y no es un mito, y realmente no sé el futuro de los libros. Quizás haya que llevarlo a audiolibros o a videos para que la gente lo. Pero sí creo que sí, que la buena literatura, es decir, siempre va a existir buena literatura y van a existir muchos lectores.
Lo que creo que, es decir, como hay otras tecnologías, otras cosas, pues ya un gran por ciento de la población no va a leer. Antes teníamos, es decir, por suerte, por desgracia, no teníamos televisión, no teníamos cine, no teníamos video, no teníamos incluso una época, no teníamos radio, por supuesto. Entonces, casi que el único medio era el libro. Y entonces, pues la gente por obligación, pues creaban, tenían hábitos de lectura porque no tenían otras opciones. Ahora, para bien y para mal, porque no se puede negar el desarrollo, eh, todo esto de la tecnología pues ha hecho que la gente lea menos. Y no es que sea malo, es decir, a mí me encanta ver documentales y me encanta ver buenas películas y videoclips y demás, pero lo malo es que la mayoría de la gente no están viendo buenos documentales, buenas películas o buenos videoclips, sino lo peor. Y creo que en eso no es solo culpa de la tecnología, sino de los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, del mundo entero, es decir, que promueven el mal gusto y las cosas banales. Y porque si hubiera una política cultural en el mundo entero de promover la buena, la buena literatura, pero el buen cine, la buena música, la gente consumiera mejor música y mejor cine. Pero si lo que le venden es chatarra, pues la gente nacen viendo eso y adaptan su gusto a eso que ven. Ok, entonces... Ok, entonces voy a leer, no veo ninguna otra pregunta por acá, voy a leer otro soneto, ya que leí un soneto ahorita, pues de los pocos que he escrito. Este se llama La Respuesta. Un puñetazo contra los fantasmas, ahora que estoy entre los vivos, trash, olvidado de la nada, primogénitos del mundo, o Bash, o Einstein, o Mahoma, o eternos retornos y cenizas de Roma, o viejos hornos de Auschwitz. Esta vida pago al cash, cada minuto y segundo este mash de materias y energías. Sonó el Big Bang en sus marcas, listo, fuera. El tiempo se ha echado a andar, la carrera indetenible nos arrastra y yo soy un virus pequeñito, yo soy un nómada en Sahara, un cowboy en Montana, un esquimal en Siglú, comiendo focas, un tipo tirándose a cierta rubia lindísima en blue, jeans en Ámsterdam, un tipo rapándose la testa en Milán o acaso meándose en una pagoda china en invierno, pero vivo, cual Dante en el infierno, ahora vivo, casi feliz, tomándose unos tragos con los socios, la vida muy en serio y algún afrodisíaco para hacer el amor que falta hace en estos tiempos que está jodida la biosfera, el ozono, Greenpeace, el dominio inglés y el huesito helíaco de la economía, ahora que todos hemos dejado nuestras descendencias, unos, persas, aztecas, visigodos, ahora que tantos dioses, tantas ciencias, tantas artes, monedas, tantos modos de hacer y de pensar no son afines. ¿Alguien puede decirme en los confines de todo que se esconde, a grosso modo, decirme, tras el polvo de Hiroshima, tras el odio y el amor, tras Las Vegas y sus luces absurdas, tras la rima de un soneto, solo golpear a ciegas, no deseo, y abandonar la fiesta, sin saber el sentido, la respuesta? Bueno, un soneto son en realidad tres sonetos unidos, es decir, tres estructuras de soneto en uno. Yo comencé a escribir sonetos mucho tiempo después que estaba escribiendo poesía, y digo siempre como ejercicio. Y un día en un evento literario, creo que en Camagüey fue, en la, ¿cómo se llama esto? Que van por todos los municipios, no recuerdo ahora, de Camagüey, o fue en Holguín, en la Romería de Mayo, no recuerdo. Conocí a mi gran amigo, gran poeta Serrano, Luis Serrano de Holguín, y para mí uno de los mejores sonetistas que existe en Cuba. Y entonces le enseñé los primeros sonetos que yo había escrito, y me dijo que estaba muy bien, que le gustaban mucho, que eran buenos sonetos, pero que eran muy serios, como que muy... y entonces me dijo, no tiene mucho que ver con tu literatura. Es decir, no tanto así, porque quizás él lo decía porque cuando aquello había solo leído lo que yo leía en público, que es un poco más como transgresor, un poco más de realismo sucio.
y él pensó que toda mi literatura era así, entonces los sonetos eran un poco más serios, por decir de alguna forma, más engomados, más medio suéltate, y entonces usa el mismo vocabulario, los mismos que tú usas en el resto de literatura, úsalo en los sonetos. Y entonces estos dos sonetos que he leído, Close Up y La Respuesta, son un poco ese experimento que hice después que él me dio ese consejo, de que, es decir, que usara pues este vocabulario propio del realismo sucio, que yo uso mucho, me gusta mucho, sin, es decir, a pesar de que no me gustan los excesos, que veo que la gente lo usa a veces gratuito, pero sí, yo creo que las llamadas malas palabras, si están bien usadas, pues son válidas. Y estos sonetos, pues gracias a Serrano, pues comencé a escribirlo igual como ejercicio. No sé si tengo alguna pregunta por acá. Perdón, Omara me pregunta, ¿y la ilustración le da peso o se refiere a la ilustración del libro infantil? No entiendo. Señora, ok. Sí, José Luis Serrano, una gran persona, un gran escritor y una de las personas más inteligentes que he conocido, sí, porque es una persona, es lo que estamos hablando ahorita. Para mí, el escritor tiene que saber un poco de todo, no solo literatura, porque si no sabes de ciencia, de economía, de filosofía, de historia, pues eh, puedes ser un gran escritor incluso, o puedes engañar a la gente por un tiempo, pero no creo que si tienes una cultura general, pues funcione. Lo metes en alguna... Okay. No sé qué me pasa. Ok, no sé, hay una pregunta acá, ¿lo metes en alguna generación? No sé si la pregunta es para mí, es decir, no entiendo la pregunta, pero bueno, en ese caso yo no creo mucho en generaciones. A pesar de que con los años me he dado cuenta que sí hay ciertos movimientos como generacionales que tienen mucho que ver, y a veces no necesariamente tienen que tener la misma edad, es decir, hay un rango de edad, pero sobre todo es en el momento en que se formaron como escritores. Yo soy de alguna forma, no sé si le dicen generación X o generación, no sé, del grupo de Lena, de Oscar Cruz, perdón, déjame bajar el teléfono que decía, Oscar Cruz, Luis Youssef, me está entrando unos mensajes ahí de esa generación, y entonces sí tenemos como ciertos puntos en común, es decir, un poco este lenguaje, un poco la ruptura, usando el realismo sucio, desacralizando un poco los ídolos, por decir de alguna forma, de todo, desde religiosos hasta políticos. Y sí, es decir, creo que existe un poco de generación. Un momento, déjeme cerrar el WhatsApp, lo tenía abierto y me está entrando unos mensajes, no me está... Okay. Y sí, es decir, pero hay mucha gente por decir de alguna forma, de nuestra generación que no escriben igual que nosotros. Moisés Mayán de Holguín, o sea, ahora no me vienen muchos nombres a la mente. Marcelo Morales, que es de mi generación, pero confieso que me influenció en una época cuando ya había yo, por decir de alguna forma, madurado como escritor, pero uno piensa que ya no puede, es decir, que ya no lo influencian demasiado muchas cosas, sobre todo si son contemporáneos. Y sí, Marcelo Morales fue una persona porque con Lerna, con Oscar Cruz, no, como que crecimos casi juntos, y quizás
nos nutrimos, pero no fue tan evidente, es decir, no nos dimos cuenta, pero ya cuando uno tiene como un, por decir de alguna forma, un estilo o algo así, y de pronto alguien te das cuenta que hay algo más. Pues, y fuera de mi generación, pues me influyó mucho Wichi Noguera, por ejemplo. Recuerdo la primera feria del libro que fui a La Habana, fui con una amiga, presidenta del HS en Santi Espíritu, que me metió en este mundo literario, y ajeno a todo esto. Y me llevó, me cogió así por la oreja y me llevó a la feria del libro de La Habana. Y yo me quedé maravillado así con la, era la tribu de la palabra, la tribu de la poesía, no recuerdo cómo se llamaba cuando aquello. Y yo todas las tardes, sí, yo iba a la feria y compraba mis libros, no compraba muchos libros realmente, porque yo prefería, es decir, yo no seguía la locura esa de comprar. Yo después quizás encontraba algún libro que me interesaba, pero no soy muy comprador de libros en la feria, yo prefiero con calma comprar los libros que me interesan y demás. Pero sí iba todas las tardes a la tribu de la palabra, que cuando aquello era en la cabaña, pero era abierto, cuando aquello era debajo de un árbol. Y yo me compraba mi petaquita de ron y me sentaba ahí, yo no conocía cuando aquello a nadie, estaba empezando en este mundo de literatura, ahí solo a ver todo lo que pasaba por ahí, porque es decir, era el único momento cuando aquello que yo tenía de conocer otras cosas fuera de la provincia, de la aldea, como digo yo. Y ahí conocí a Wichi Noguera, por supuesto, no a Wichi en persona, presentaron una antología de él, ya él había evidentemente muerto, una antología de él, leyeron ahí y conocí a ese tipo de literatura, esa versión de que me influenció mucho en mi poesía. Conocí Zona Franca, Generación OVNI, estaban ahí haciendo sus performances y también me gustó mucho, es decir, me sacó del margen ese cerrado de la literatura o de la poesía clásica. Y entonces, pues sí, no sé si tienen, hablo demasiado. Eh, Vamos a ver, un momento. Rojito dice, yo te pondría en esa generación de poetas donde ubico a Aymara Aymerish, ajá, sí, Javier Marimón, etcétera. ¿Crees que acierto? Bueno, sí. Aymara Aymerish, amiga mía, sí, quizás aunque cuando yo la conocí ya era Aymara Aymerish, ¿no? Es decir, era, pero hicimos buena amistad y Javier Marimón, quizás, pero no considero que tuve mucha influencia de él, ni no. Como decir, como que intercambiamos, él, me imagino que ni siquiera me conoce y yo personalmente no lo conozco a él, pero sí, Aymara Aymerish, como dije, Legna, eh, se me van a los nombres, Riquenes de Santiaguero, Oscar Cruz, de Guantánamo, parece que la cuarentena no me ha hecho bien a la memoria. De Guantánamo, no recuerdo, ahora tiene un proyecto con el que tiene el proyecto con Oscar Cruz se me fue de la mente ahora. Bueno, decía, de esas generaciones, sí. Y entonces, poetas cubanos que me han influido, no está en la pregunta, pero bueno, ya que estamos hablando de generaciones y demás, hay tres libros de poesía cubana que también me influenciaron mucho, aparte de estos que ya he mencionado. El peso de la isla de Nelson Simón, Sinergos de Manzano, que para mí Manzano es el catedrático de la poesía en Cuba, el que más sabe de poesía y la única persona que yo he conocido que puede enseñar poesía, así que puede dar técnicas poéticas, por decirlo de alguna forma irónica, un maestro. Sinergo, ese libro de Manzano, y el libro Los Puentes de Fayez Hamis, que bueno, vivió en mi pueblo, en Guayo. Son tres de los libros que más me han... La calzada de Jesús, por supuesto, pero esos tres libros me marcaron mucho. Entonces, ajá, sí, me dicen Marcelo Morales, sí, excelente poeta y excelente persona. La tribu, un momento, estoy leyendo acá
para no obviar ninguna de los textos. La tribu de la poesía, ajá, la tribu de la poesía, pero creo que después se llamó la tribu de la palabra, algo así, le cambiaron a otro nombre que no me gustó mucho, y para un lugar que no me gustó mucho, me gustaba más al aire libre, un poco más como bohemio, más hippie, más todo el mundo pasaba por ahí, la gente que no tenía nada que ver con aquello pasaban por ahí y se quedaban, entonces era más como, me gustaba más con aquel formato. Las lecturas en tiempo también se trata de hablar con el autor. Ajá. Nelson Simón, Roberto Manzano, has mencionado a dos grandes poetas, sí. Para mí, así, y ya te digo, para mí Roberto Manzano es el que más, no diría que el que más sabe de poesía en Cuba, pero el que más comunica, el que más, no sé, imagino, no sé, un taller literario, por muy criticado que sean, a mí, yo me formé en un taller literario y creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Y no quisiera nadie mejor que Roberto Manzano asesorando un taller literario de poesía. Es decir, para mí hay otros, Virgilio López Lemus, muchísimos más que no quiero mencionar ahora, pero para mí el que más comunica, el que más hace gráficos y demás matemáticos y te explica las cosas de una manera genial y una gente muy noble además y muy inteligente. Entonces quiero que me dice Jorito que yo soy más de Delfín Prat, Lina de Feria. ¿Qué crees de esa generación? Bueno, Lina de Feria, hay poemas que me gustan, pero no puedo decir que es de mis poetas preferidas. Delfín Prat sí es. Hay un libro que, mira, que lo había olvidado, que es un libro muy importante para mí porque en la época en que yo leía a Huésar y cosas así, incluso quizás lo mejor que leía era 20 poemas de amor, una canción desesperada de Neruda, cuando niño, era antes de la adolescencia. Yo creo que por lo menos el libro de buena poesía que recuerdo haber leído cuando todavía tenía muchísima inmadurez como lector y como escritor, por supuesto, todavía ni soñaba escribir, que es Abrirse las constelaciones. Ese libro, quizás leí algunos otros, sí, que en aquella época como comencé a buscar en las librerías, no tenía nadie que me asesorara ni nada, solamente por los títulos o no sé, las palabras de... Estoy hablando cuando tenía 10 y pico, 14, 15 años. En esa época comencé a leer alguna que otra poesía, es decir, ya pero no recuerdo. Los únicos dos libros que recuerdo que me marcaron fue Abrirse las constelaciones de Delfín Prat y Piedra Pulida de Nancy Morejón, que no es de mis poetas preferidas tampoco. Hay textos que me gustan, otros que no, pero ese libro se me grabó y me gustó mucho. Piedra Pulida de Nancy Morejón. Te digo sobre todo porque cuando aquella época no leía realmente buena literatura, es decir, no tenía mucho conocimiento literario. Sin embargo, eso fue de los primeros libros que yo considero con calidad literaria que leí. Bueno, sin demeritar si este poema de amor, una canción desesperada, que yo lo defiendo. Es decir, la literatura, hay buena literatura cursi, para mí esa es una excelente literatura cursi. Ojalá hubiera escrito el poema 20 de Neruda. Pero sí, Delfín Prat para mí es uno de los grandes de la literatura cubana, así como tantos otros, como perdón, esto es que no estoy hoy que no recuerdo ningún. Pues sí, Delfín Prat es uno de los grandes. A ver si tengo acá otra pregunta hoy que puede seguir. Ok, no, pero está bien que intercambiemos, porque no me gusta que sea, es un poco incómodo porque que no hablemos, ¿sabes? Es un poco incómodo que esté leyendo los textos, pero es mejor así. Abrirse las constelaciones, sí, para mí es un libro excelente. Entonces, sí, ya quieres que lea. Bueno, pues tengo dos textos más acá para leer, ya que veo que casi no queda mucho tiempo. Escribir desnudo, hablando de literatura escatológica y realismo sucio y demás. Escribir desnudo.
Escribir desnudo es un acto intrascendente, pudiera pensar usted. Escribir desnudo no es hacer el amor a una muchacha que no le gustan las palabras indecentes. Es un acto carente de segundas intenciones, algo insólito en estos tiempos. Escribir cagando es más comprometedor y difícil. Puedes escribir un haiku, por ejemplo, pero mientras te esfuerzas y las venas del cuello se demarcan, es difícil atrapar ciertas palabras. Vomitar y escribir es otra cosa. Cuando vomitas puedes escribir un minicuento con palabras como desamparo o trasegar. Vomitar o escupir son buenos momentos para la literatura. De la bebida no le explico. En la ebriedad se puede hacer el reino de este mundo. Orinar es muy suave, casi amanerado. Cuando orinas, por ejemplo, puedes hacer un poema de amor como Huesa, o cuando más como Carilda, hacer un poema de amor, que no es lo mismo que hacer el amor. Cuando hago el amor no escribo. Prefiero escribir desnudo, acostado en la cama. Prefiero escribir desnudo, acostado en la cama, hacia el lado derecho o el izquierdo, eso es intrascendente, con el pene colgando sobre un muslo. Escribir desnudo no es imprescindible, ya le dije. No es como hacer el amor a una muchacha que tiene los senos semicaídos y pequeños, unos senos tristes y marchitos. Es más bien un acto de fe, o cualquier cosa. Perdón, déjame tomar un poco de agua, estoy... Espero no sea la tos del coronavirus. Pues entonces voy a leer otro texto. Ajá. Pequeño texto en prosa. El tedio de la isla. Nada fue suficiente para el tedio. Le pusimos zanahorias y gas, soluciones y consignas, pero nada fue comparable al tedio de la isla. Tuvimos la conquista y la promesa, la India sometida, la colonia, el guarapo y su verde satinado, pero nada bastó. Aún ladran los perros bajo la neblina y la gota gotea en la gotera. Tic, 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 goteando sobre el piso de la isla. Pero el tedio es malfiliado, marmoleado. El tedio de la isla es la más dura sustancia. Para olvidar bebemos, pero persiste allí, en la resaca. Para olvidar hacemos el amor, pero el amor de la isla tiene matices tediopúrpuras. Para escapar de sus centenarias redes, destejemos sus hilos, pero la araña espera agazapada en el eterno corazón del país. Que tenemos... que dice que me hubieran dado un café buenísimo. Bueno, se agradece. Estoy tratando de eliminar el café. Claro, no el café cubano. Estoy tratando de eliminar el café porque cogí mucha costumbre, es decir, para escribir tomaba café y desde estando en Cuba. Para estudiar tomaba café, en el trabajo tomaba café. Cuando estaba en el otro trabajo, que era en una nevera, aquello que no me gustaba para nada, pues tomaba café todo el día para ver si me sacaba del lugar. Y nunca me dio por darme insomnio, pero acá empezó a dar insomnio, parece que era unido con el estrés del estudio y demás, pues. Y entonces, pues, pero un buen café cubano ahora mismo me viene muy bien. Y el calor de Cuba, que acá está haciendo un frío que no vale la pena salir con el coronavirus. Ok, sí, la araña espera agazapada en el eterno corazón del país. Sí, el tedio de la isla, todos sabemos. Algunos me dicen que sí, acá uno vive a veces con un estrés tremendo, sobre todo cuando